Hola a todos, ¿cómo estáis por aquí? Espero que bien. Sé que llevo unas semanas sin subir nada y bueno, hay una cierta razón. Para empezar estaréis viendo el fondo que tengo detrás. No es el habitual croma, sino que es una pared blanca. Bueno, la realidad es que estoy de mudanza tanto personal como de trabajo, con lo cual pues me ha sido imposible simplemente el poder hacer todo lo que tenía, lo que me gustaría haber hecho de vídeos y tal, pero quería también aparecer un poquito por aquí, también para responder algunas preguntas que me hicisteis y bueno, explicaros también que en parte esto es a mejor porque espero mejorar la calidad de los vídeos. Hasta ahora ese croma que algunos me habéis dicho que había algunos problemas era una sábana verde que yo tenía ahí como podía y bueno, ahora ya sí que creo que voy a tener unas condiciones de iluminación, voy a poder poner una pantalla detrás para que haya pues mejor efecto. También la luz, como veis, es otra, porque hasta ahora la habitación donde grababa era prácticamente como una cueva. Y bueno, aquí tengo luz natural y bueno, espero que esto ayude a mejorar los vídeos. Quería aprovechar este vídeo, ya que estamos, para hacer, bueno, hace tiempo puse en la página de Facebook, no sé si estáis todos suscritos, pero bueno, os cuento que es facebook.com/talleresytalleresonline.com. Y en esta página puse hace tiempo preguntas que me quisierais hacer. Entonces, bueno, además de esto voy a anunciar alguna actividad futura en este vídeo. Y bueno, pues voy a contestar un poco por encima a estas preguntas que me hicisteis, pues para ver si os ayudan y también pues son curiosidades que tenéis algunos. Entonces, bueno, voy a contestar algunas de ellas, que las tengo aquí. A ver, la primera pregunta es de Óscar Beroya y me dice, ¿desde qué edad te sentiste inclinada hacia la literatura? Bueno, pues os lo voy a explicar de una manera que yo creo que ejemplifica bastante. Bueno, esto me lo dio mi padre hace cosa de 1 año y pico, ¿vale? Como veis está totalmente hecho polvo por el agua de algún momento, de algún escape de agua o de alguna historia, pero bueno, son unos cuentos que escribía yo de pequeña, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, a ver, este creo que es el primero y que ya no se ve casi, que este era para el cumpleaños de mi abuela. Lo que hacía era que con la máquina de escribir, yo tenía en casa una máquina de escribir y hacía, a ver si se ve aquí, escribía trocitos con la máquina de escribir en una hoja y luego los recortaba. Y luego lo que hacía después de eso era pegarlos en estas páginas y contar historias. Y bueno, como veis ya están hechos polvo, pero bueno, los hacía con mucho cariño y muchas veces eran los regalos de cumpleaños que hacía. Esto es lo primero a lo mejor que hice en la literatura, digamos literatura por decirlo algo porque era muy pequeña. Y también escribía algunos cuentos con una vecina que, bueno, nos hacíamos un poco a medias también. Desde aquí un abrazo, María, si te acuerdas de esto. Y bueno, supongo que fue el primer momento en el que empecé a escribir, leer he leído desde muy pequeña. Entonces, pues digamos que puede ser desde escribir, pues desde los 5 o 6 años, no sé exactamente cuántos años tendría, pues incluso 4, no sé, por ahí, muy, muy pequeñita. ¿Cuáles son mis libros favoritos? Bueno, he cogido unos poquitos que tengo por aquí porque no todos mis libros favoritos los tengo cerca, pero bueno, os voy a enseñar algunos ejemplos. Aquí tengo El romancero gitano de García Lorca, os lo recomiendo muchísimo, desde una intensidad, eso sí, hay que comprender bien la simbología. Yo lo estudié en clase de literatura y me parece un libro que hay que leer. Hay que leerlo, ¿vale? Y entender además todo lo que lleva detrás y cómo se puede hacer poesía. Además, yo que no soy muy seguidora de la poesía, esto sí que creo que vale la pena leerlo y que te hace una idea de lo que es un verdadero poeta, digamos. Tengo aquí, aunque no es el libro, digamos, primero que me leí, pero que también os lo quiero hacer un poco como recomendación, me gusta mucho Tolkien. Me encantó en su día leerme El Señor de los Anillos y bueno, otros tantos anexos o tal, pues El Hobbit, por supuesto, el Silmarillion y algunas historias más. Tengo en casa pues algún bestiario, algunas recopilaciones, etcétera. Pero este libro, si a algunos interesa mucho el universo de Tolkien y todo la simbología que tiene detrás, se llama El árbol de las historias. Se hizo como resultado de un congreso sobre Tolkien y Lewis, hay otro que es sobre Lewis. Para mí el de Tolkien me gusta mucho, habla por ejemplo de la figura de la mujer en Tolkien o de todas las influencias que tiene con, pues, por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente. Diferentes cosas que hacen una idea de cómo nos podemos inspirar en cosas que sucedieron o en mitos antiguos para poder crear nuestros propios mitos. Entonces, pues os lo recomiendo también mucho si lo queréis leer. ¿Qué más tengo por aquí? Este libro me lo leí hace ya unos años y me lo regalaron un poco de casualidad en la Feria del Libro. Se llama En el nombre del cerdo. Creo que lo he recomendado en algún podcast en algún momento. Es un libro en el que se habla del tríptico del Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosco y que habla un poco de, bueno, es una historia, vamos a decir, novela negra, policíaca, pero que transcurre como si dijéramos en cada uno de los 3 lugares del tríptico, que son el paraíso, el mundo real y el infierno, así resumiendo mucho. Y tiene además un giro final que está muy muy bien y caracteriza diferentes lugares de una forma muy especial y muy sorprendente. Este autor a lo mejor os suena de un libro que se llama Lo mejor que le puede pasar a un croissant. Este libro no tiene nada que ver en ese sentido, no tiene humor ni nada, es un libro mucho más oscuro. Pero a mí me gusta mucho por la forma de plantear símbolos y bueno, me parece un libro que es muy sorprendente y injustamente poco conocido, creo que debería conocerse más. Tengo aquí un libro, este libro me lo regaló mi padre hace tiempo y como veis lo tengo lleno de apuntes y me gusta mucho por una razón, bueno,
Este libro se llama El retorno de los brujos. Está escrito por Louise Pauwels y Jacques Vergier. Jacques Vergier, podríamos decir así, resumiendo muchísimo, que sería una especie de friki, incluso flipado, de hace mucho tiempo. Y la verdad es que a mí me encanta porque lo que plantea aquí es algo parecido a lo que es al realismo mágico, pero no en el sentido literario, sino casi como un planteamiento de su propia vida de, y si todas estas cosas de las que se ha hablado durante tiempo, como mágicas, legendarias o muy cercanas a nuestra realidad, a pesar de ello, se ha hablado tanto, ¿y por qué no podemos plantearlas casi como si fueran reales? Digamos que habla un poco de esto. Es un libro que habla mucho de mitos, habla un poquito de todo, pues de ciudades secretas, civilizaciones perdidas, habla mucho también de experimentos que hicieron los nazis y de teorías filosóficas que ellos tenían, de filosofía oriental. Hace una mezcla muy curiosa de todo aquello que yo creo que podría resultar muy inspirador. Es un libro que está descatalogado. Yo tengo 2 ejemplares. Tengo este, que es una edición más coleccionista. No sé si se ve aquí. Creo que hay algunas fotografías y cosas. Se puede conseguir en libros de coleccionista y luego creo que también se hizo una reedición revisada por un autor hace no muchos años. Si os gusta el tema del realismo mágico, bueno, esto es una aproximación más expositiva que literaria y creo que puede serviros de inspiración si os gusta escribir un poco sobre temas mágicos o cercanos a la magia o a fliparoslo un poco, simplemente, digamos. Tengo algunas cositas más por aquí, como os digo, hay muchas cosas, por ejemplo, no tengo en casa ningún libro que os pueda recomendar de Unamuno porque son libros de mi padre y me los he leído en su casa, ¿vale? Pero bueno, tengo algunas cosillas más por aquí. Le he dejado a una amiga el que más me gusta de Murakami, me encanta Murakami, así que bueno, os voy a recomendar el último que me he leído también, que se llama Los años de peregrinación del chico sin color. Solamente, ¿por qué es el chico sin color y por qué son los años de peregrinación? Ya vale la pena leer el libro. Yo os diría que cualquier libro de Murakami. Además, si no me equivoco, en abril va a sacar un libro sobre escritura que creo que lo va a llamar ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Yo estoy deseando leerlo, aunque es verdad que hay que tener cuidado porque Murakami es muy auténtico y hay que intentar no imitarlo, pero yo os recomiendo que lo leáis simplemente para ver cómo hacer un pensamiento lateral a la hora de escribir. He cogido uno de la Dragonlance, La guerra de los enanos, que es uno de los que más me gustó, aunque es el segundo de una trilogía, porque me encantó la Dragonlance en su día cuando lo leí. Es literatura juvenil, pero yo me lo pasé muy bien y creo que todo lo que tiene que ver con fantasía así, digamos, típica, pues está muy bien reflejado en la Dragonlance y a mí me gustan mucho. Y hay personajes, pues no sé, supongo que lo habré hecho aquí alguna vez, me gusta mucho, por ejemplo, el personaje de Rising. Entonces, bueno, simplemente que os animo a que echéis un vistazo porque además son libros que se leen con bastante facilidad, son bastante rápidos de leer. Este libro me lo regalaron de adolescente, se llama Rebeldes y es un libro que diría que se tiene que leer todo el mundo. Es un libro sobre bandas callejeras, sobre las diferencias sociales y es muy sencillo y lo escribió Susan Hinton, con 16 años y se lo publicaron. Me parece que tiene muchísimo mérito. Se hizo también una película. A mí la película no me ha gustado tanto, pero como os digo, mirad, el libro es una letra así más bien grande y tiene 192 páginas, así que si lo queréis leer, pues os lo recomiendo también mucho. Tengo también aquí Pupila de Águila, de Alfredo Gómez Cerda. He descubierto además que tengo 2 ejemplares por casa porque recuerdo que me lo leí yo y luego me lo mandaron a leer en el colegio. Me imagino que a lo mejor uno es de mi hermano pequeño, que lo tuvo que volver a comprar y no sabíamos dónde teníamos el otro o lo que fuera. Me gusta mucho en general cómo escribe literatura juvenil Alfredo Gómez Cerdá. Me gustó también mucho un libro suyo que se llama El beso de una fiera, también Laberinto de piedra. Bueno, creo que tiene muy bien enfocado el planteamiento de cómo hacer libros para gente joven o incluso para niños. Así que bueno, pues os lo recomiendo mucho. Podría recomendaros muchísimos más libros, pero bueno, lo que he hecho para el vídeo es hacer un recorrido rápido por las librerías de casa y ver un poco qué era lo que os podía recomendar. Como siempre, de cada libro podemos aprender mucho, incluso se puede aprender muchas veces de un libro malo cómo no escribir, así que bueno, yo siempre os recomendaré que no dejéis de leer. Bueno, vamos a ir a más preguntas. Vamos a ver. Michelle Ocampo Galvis me dice, ¿qué ha sido lo más difícil de enfrentar como escritora? Lo más difícil de enfrentar como escritor es que no te vas a forrar escribiendo y que es muy, muy, muy difícil triunfar. Creo que hay que cambiar el chip en esto, es decir, primero disfrutamos escribiendo y soñamos muchas veces con que vamos a vender miles y miles de libros, como un sueño muy inalcanzable y que piensas que, jo, y si yo lo consiguiera, y en realidad hay que saber que prácticamente ningún escritor vive de vender libros, ¿vale? Entonces simplemente es el afrontar que ser escritor es mucho más lo que escribes y lo que vives tú con tus pequeños logros que pensar en que un día vas a escribir un bestseller, porque no es lo mismo ser un escritor de bestseller que ser un escritor, digamos, a secas, lo cual no significa que porque escribas bien no puedas vender mucho, ¿vale? Pero es mucho más una carrera de fondo que un día suene la campanada, suene la flauta y de repente tengas mucha suerte. Hay que pensar que no es una cuestión de tener un golpe de suerte, sino de trabajo día a día. Y eso puede que sea el cambio más fuerte que uno debe asumir cuando se plantea el tema de que una parte importante de su vida esté dedicada a la escritura. Michelle pregunta también
¿Cuál es tu musa de inspiración? Bueno, aparte de los libros que he leído, de vivencias personales, de historias que conozco, incluso de sueños que tengo, hay una persona que me inspira mucho, es una prima mía, hola Cas, ¿por qué? Bueno, pues por varias cosas. Una, porque es una persona muy auténtica. De hecho, la he visto reflejada en varios personajes literarios que son muy parecidos a ella. Yo tengo un personaje también basado en ella, pero sobre todo porque es una persona que es muy buena, voy a decir, escuchadora o escuchante, no sé muy bien cómo se diría. Si yo le cuento una historia, solamente con contársela muchas veces me hace ver qué es lo que tengo que hacer y me hace ver si es factible, si tiene sentido, si es incoherente, etcétera. Y la verdad es que da gusto tener una persona así que te ayuda. Y de hecho, una de las primeras historias que escribí la creamos juntas las dos, dándonos un paseo por la playa, que supongo que ya se acordará. Y fue muy divertido, una historia de fantasía que la tenemos ahí, a ver si hacemos algo con ella. ¿Qué más me pregunta Michelle? Bueno, ¿cuál ha sido el libro más raro, loco o extraño que has leído? Bueno, estoy dándole vueltas a esto. Y bueno, hubo un libro que tuve que corregir hace ya bastante que se llama Cómo matar al presidente de Timofónica. Es un libro de un hombre que está harto de la vida, todo le ha salido mal y entonces decide que va a pagar todas sus frustraciones con la compañía telefónica de la que él es cliente porque no le dejan darse de baja. Esto es un resumen muy sencillo, pero es una historia como de mucho humor, muy absurda, muy rara. Y la verdad es que yo me reí mucho corrigiéndola y hasta ahora no he encontrado nada como esto. Y además una cosa que me sorprendió mucho es que es una obra que está escrita enteramente en diálogo. No hay ni una sola acotación y está muy bien contada. Es difícil de encontrar, pero os la recomiendo mucho si os la queréis leer. Bueno, Leonardo Gabriel me pregunta, ¿qué lugar ocupa la ciencia ficción en tu vida real y cotidiana? Wow, a ver, me gusta mucho escribir ciencia ficción. Me gusta mucho más escribirla que leerla, cosa que creo que a veces es un problema. Me gusta plantearme, creo que lo bueno de la ciencia ficción es que es una buena forma de intentar hacer una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos. Me gusta por eso mucho más la ciencia ficción social y creo que tristemente muchas veces en el mundo en el que vivimos ya prácticamente lo que vivimos parece ciencia ficción, así que creo que básicamente en este mundo casi que la ciencia ficción se está volviendo ya realidad y casi costumbrismo, así que bueno, no sé si esto responde a tu pregunta, pero bueno, espero haberte ayudado un poquito con esto. Inés Ceballos me dice, ¿qué fue lo que te impulsó a ayudar a otras personas en el oficio de escritor? Bueno, vamos a ver, cuando yo empecé a hacer el canal de YouTube, lo hice también, bueno, claro, me apetecía contar mi método, pero también es verdad que me apetecía pues dar a conocer también que yo era escritora y cómo lo hacía, etcétera. Entonces yo creo que fue un poco de todo. Recuerdo que estaba en un taller de YouTube que hizo un amigo, que además entonces estaba en paro y este amigo me dio una beca. Es Jimmy Flores del canal Yocoso, por si lo queréis ver, que es un canal de YouTube muy bueno. Y entonces pues hizo un taller para explicar cómo sacar partido a YouTube. Y la verdad es que yo entonces estaba metida en algunas cosas de moda y estaba pensando un poco también en hacer algo con temas de moda, pero según estaba explicando él todas estas cosas, pensé en hacer un canal sobre escritura y además cogí el móvil, además me acuerdo que hacía muy poco que había empezado a ver en España internet en la mayoría de los teléfonos y miré y me quedé muy sorprendida al ver que todavía en castellano no había nada. Pensé, pues voy a hacerlo y bueno, pues lo planteé, me ayudó mucho mi hermano en aquello, a editar los vídeos, a empezar con ello. Y bueno, pues así fue un poco como empecé y luego la verdad es que he visto que me gusta enseñar y que además me ayuda a mí también mucho a aprender. Y luego Víctor Limonés me dice, antes que nada, muchas felicidades por tu esfuerzo y muchas gracias, bueno, gracias a ti. Y me dice, ¿planeas dar los cursos presenciales en otros países? Bueno, muchas gracias Víctor y ojalá, la verdad es que me encantaría poder pegarme un buen viaje, sobre todo por Latinoamérica, que supongo que es donde podría ayudar a más gente, aunque por ahora lo veo complicado. Entonces, lo que sí que voy a intentar hacer y que os lo he comentado en algún momento, la verdad es que muchas veces tardo más en llevar a cabo las iniciativas de lo que me gustaría porque estoy ocupadísima, pero lo que sí que me gustaría es en algún momento intentar llevar el curso intensivo de novela, hacerlo online para que lo podáis hacer de vosotros el que quiera. Entonces, ¿qué estoy pensando? Primero, para que veáis un poco cómo es el curso online, voy a intentar hacer una masterclass. Voy a intentar hacerla, pero cerraré la fecha y lo pondré en los comentarios del vídeo, para el 2 de abril de 2017 y voy a intentar que sea a las 5 de la tarde, de hora española, por supuesto, porque claro, luego ya cada uno tendrá que calcular la suya. Voy a intentar que sea un resumen del curso intensivo de novela, de cómo escribir una novela y publicarla. Y luego, pues a partir de ahí, pues los que queráis seguir con el curso, pues os mandaré, os contaré cómo inscribiros y trataré de hacerlo pues también seguramente a través de YouTube, que creo que es como va a ser más sencillo, o si no, por Skype y también resolver todas vuestras dudas, hacer un proyecto. Bueno, podéis echar un vistazo en talleresliterariosonline.com en la parte de cursos presenciales y sería hacer algo muy parecido a esto y luego yo también os enviaría un diploma.
Hasta aquí por el momento. Espero haber resuelto todas vuestras preguntas. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión que me hayáis preguntado todas estas cosas y también poder contaros un poquito de mí. Espero dentro de poco que ya no haya un gotelé detrás de mí, que haya una buena pantalla. Y nada más por el momento. Yo, bueno, ya os contaré porque tengo algunos proyectos literarios entre manos buenos, pero quiero hacerlos despacito. Prefiero hacerlos, tardar un poquito más y hacerlos bien, que pillarme los dedos y que no queden bien pulidos. Y bueno, pues nada más por el momento. Espero que estéis escribiendo mucho. Sabéis que mientras que estoy con más problemas de vídeos podéis escucharme en Tinta Púrpura, en iVoox y en iTunes, en el programa de radio que se emite los domingos y luego se sube el lunes a los canales de podcast. Y también en el canal de YouTube de Darwinian Radio Bike, que es donde se emite Tinta Púrpura. Hay uno de los canales que es Tinta Púrpura y ahí podéis ver también las tertulias que grabamos y que vamos subiendo. Entonces, bueno, espero por lo menos con esto pues que podamos seguir al día y hablando. Y bueno, como siempre podéis enviarme correos, preguntarme cosas, dejarme comentarios. Y bueno, yo despacito voy poniéndome al día con todo, ¿vale? Así que nada más, seguid escribiendo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.